¿Qué tal? En el episodio anterior comenzamos a ver el tema de composición. Les expliqué las etapas para componer y empezamos con lo que fue el elemento focal. En esta ocasión vamos a continuar con las últimas dos etapas, que vendría siendo la estructura y el balance. Así que no perdamos más el tiempo, intro y continuamos. Ok, entonces continuemos con este tema. La siguiente fase a aprender vendría siendo lo que es la estructura. En cuestiones de estructura tenemos diferentes maneras de abordar. Bueno, primero, ¿qué vendría siendo la estructura? La estructura vendría siendo nuestra forma de ordenar nuestros elementos en nuestro soporte para que sean agradables a la vista y fáciles de leer, prácticamente la base de lo que es la composición. Entonces tenemos diferentes formas de ordenar nuestros elementos. ¿Por qué ordenarlos? Bueno, aquí les voy a dar unos pequeños ejemplos, unas imágenes y ustedes me dicen, ¿no? Cuál se ve mejor o cuál da una sensación un poco más agradable. Tenemos esta imagen, por ejemplo, en pantalla. Si se dan cuenta, es un caos, ¿no? Realmente no hay ningún orden. Las sillas están puestas de manera al azar y realmente no están comunicando absolutamente nada. Bueno, a menos que quieras comunicar caos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si yo tomo esta imagen y le aplico alguna estructura de orden, ya tendríamos, por ejemplo, estas otras imágenes. Entonces prácticamente la estructura nos sirve para ordenar nuestros elementos de forma en que nos convenga para contar la historia o para destacar, por ejemplo, también algún elemento focal. Entonces tenemos estas estructuras que vendrían siendo la regla de 3, el Golden Ratio, pirámide, simetría y primer plano. Bien, comencemos con la primera, que vendría siendo la regla de 3. Esta estructura de composición es la más común de todas. De hecho, la podemos observar en cualquier medio visual, ya sea audiovisual incluso también, en fotografía, en pintura, incluso también, por ejemplo, en cine, ¿no? Si ponen atención en la mayoría de las escenas incluso en una película o en una fotografía, y ustedes dividen la imagen en tercios, se darán cuenta que la mayoría de los elementos focales o partes importantes de la imagen en sí están colocadas sobre esas líneas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues así tal cual como lo acabo de describir ahorita. Sería dividir nuestro soporte, ¿no? En donde vamos a tener colocados nuestra obra, nuestra pintura, ya sea un dibujo, también podría ser. Dividir ese soporte en tercios, o sea, todo lo que es el lado, lo que es el ancho del soporte, dividirlo en 3 partes iguales. Y lo que es la altura también, dividirla en 3 partes iguales. Y lo único que se hace ahí es trazar una línea de lado a lado en esos tercios. Y la regla nos dice que cualquier cosa que esté colocado en esos puntos que están aquí, es un buen lugar en donde podemos colocar un elemento focal, un elemento de importancia. Las líneas en sí también nos funcionan. Nos pueden servir como líneas de horizonte, por ejemplo, estas que están aquí abajo. Hay una no una regla, pero siempre aconsejan que nuestra línea de horizonte, por ejemplo, en un paisaje, no sea en el centro. Entonces, en lugar de ponerlo en el centro, lo que pueden hacer es colocarlo en lo que es la línea del tercio, ¿sí? Entonces, usando esta estructura bastante sencilla, podemos acomodar nuestros elementos de una forma en la que sean más interesantes al momento de observar la obra. Bien, aquí tenemos un ejemplo, una fotografía de un ave, creo que es un martín pescador.
y está dividido en tercios, ¿no? O sea, está usando lo que es la regla de 3 como estructura de composición. En este caso, si se dan cuenta, la fotografía está encuadrada de esa forma para que se ajuste a la regla de 3. Tenemos el ave está justamente sobre una línea que vendría siendo uno de los tercios, ¿ok? Esta regla realmente no es así como que tenga que ser así, que tengas que clavar directamente tu elemento focal sobre el punto. Con que esté lo suficientemente cerca o siga más o menos la línea, con eso es suficiente. Tendríamos, por ejemplo, esta otra vendría siendo un paisaje. Y nuevamente, ¿no? Tenemos aquí usando la regla de 3. El árbol está encuadrado justamente en ese lado, precisamente para darle esa estética que le da la regla de 3. Si se dan cuenta, también el horizonte no está en el centro, está por debajo del centro, incluso un poco más por debajo de lo que es el tercio. Entonces, por eso les comentaba que siempre deben de colocarlo un poco más abajo, ¿no? O puede estar también un poco más arriba, o sea, puede ser cualquiera de las dos líneas, no solamente la línea de abajo. Aquí está otro ejemplo. En este sí está usándose la línea del tercio como línea de horizonte, ¿no? De hecho, esa es principalmente la razón por la de esta estructura de composición, porque realmente no hay ningún otro elemento focal. Y finalmente en esta otra pues tenemos, ¿no?, este paisaje. Aquí se está usando la línea superior como línea de horizonte y también tenemos ese elemento focal que vendrá siendo la casita que está justamente allá arriba, que está prácticamente en ese cruce de líneas, ¿no? De hecho, este está bastante rígido, está justamente en el punto, ¿no?, que es el tercio. Entonces, realmente esta estructura de composición es muy útil si estás empezando, incluso aunque ya llevas mucho tiempo pintando. Yo todavía la uso en la mayoría de mis obras. Me estoy enfocando más en otra ahorita, pero normalmente uso tercios. Es como que lo más rápido. Y hay otras formas similares a los tercios. Luego se las explicaré en otro video un poco más en donde vamos a abordar otros temas. Ahorita les comento cuáles. Pero básicamente sería esto la regla de 3. Entonces pasamos a la siguiente. Y la siguiente sería el Golden Ratio o la proporción áurea. Esta realmente yo creo que me la voy a saltar ahorita. Me gustaría explicarla un poquito más. Por ahí vi un video de un artista, no me acuerdo cómo se llama, que explicó muy bien, ¿no?, cómo usar la proporción áurea. Sí, o sea, básicamente una regla matemática, porque realmente parte de ahí, parte de la secuencia de Fibonacci. El cómo hacer las divisiones, ¿no?, en nuestro soporte y para trazar ciertas líneas de interés para realizar nuestra composición. Entonces, esa la vamos a saltar ahorita. De hecho, esa es básicamente la que estoy usando un poquito más últimamente. Entonces nos saltamos a la siguiente, que vendría siendo pirámide. En pirámide igual no tiene que hacer una forma geométrica así súper marcada. Realmente basta con que los elementos sigan más o menos esa estructura, básicamente colocando algo en la parte de arriba más pequeño y algo más grande, o que la misma imagen o los elementos abran la imagen, no hacia la parte de abajo, ¿no? Eso creando una forma triangular, una forma de pirámide. Tenemos esta imagen, por ejemplo, ¿sí? El personaje que está en la parte del centro, en la parte de arriba, funciona como la punta de la pirámide, y la parte de abajo, pues, que es más ancha, ¿no?, nos da esa sensación triangular. Tenemos esta otra también, esta está un poco más obvia, ¿sí? Es una estructura que se usa mucho en pinturas figurativas, más que nada. Entonces, se pueden usar en otro tipo de elementos. Por ejemplo, tendríamos esta otra, es un bodegón, ¿no?, y también está siguiendo una estructura de pirámide, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser siempre una pintura figurativa, ¿no? Pero ciertamente es en donde más se suele ocupar, ¿no? Aquí tenemos otra, por ejemplo, es también figurativa.
Y básicamente sería eso, ¿no? Acomodar los elementos de forma que den una sensación de pirámide. Bien, pasamos al la siguiente estructura, que vendría siendo la simetría. Esta se usa más que nada en obras que tienen que ver con paisaje, paisajes en sí, paisajes urbanos también, o en donde aparecen edificios o ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos este ejemplo, ¿sí? Tenemos simetría, ¿no? Tanto horizontal como vertical, ¿no? Tanto de este lado, ¿no? Que se refleja, ¿no? Hacia abajo con el agua, y como hacia los lados, ¿no? Si dividimos la imagen hacia la mitad, tendríamos una simetría, ¿no? Por ambos lados, ¿no? Entonces, básicamente trata de eso, ¿no? Si nosotros tenemos una imagen con simetría, automáticamente tenemos orden y por lo tanto suele ser agradable a la vista. Tenemos esta, por ejemplo, tenemos esta otra también, ¿sí? Todo bastante simétrico, ¿no? Entonces realmente no hay mucho que explicar aquí, es simplemente prácticamente espejear, ¿no? Un lado con el otro, ya sea de forma horizontal o vertical o ambas, ¿no? Entonces eso nos dejaría con la última, que vendría siendo el primer plano también. El primer plano también son bastante sencillos, simplemente trata, ¿no? de algo así como esto, por ejemplo. Un elemento que está prácticamente abarcando la mayor parte de la obra, ¿no? O sea, realmente no estamos observando casi nada más que nuestro elemento focal. Entonces ese sería un primer plano, ¿no? Algo más o menos similar. Bueno, esta por ejemplo no es tan así, si te das cuenta incluso casi entra en la regla de 3. Yo diría que sería más o menos como esta, o como esta sería, ¿no? Más que nada lo que es el primer plano. Iba a continuar con la siguiente parte, que es el balance, pero el video ya se hizo un poco largo y no quisiera alargarlo más. Así que vamos a ver la siguiente parte en otro video. Eso sería todo por ahora. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse si aún no lo hacen. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye.